Buenas. Vamos a organizar la exposición del libro 10 de la República de la siguiente manera. Comenzaremos brindando una sinopsis del libro 10 en su totalidad. A continuación, nos concentraremos en el análisis de los pasajes del libro 10 dedicados a la reflexión sobre la poesía. El texto ofrece dos grandes críticas a la poesía imitativa. Por un lado, se objeta que ésta se aleja de la verdad, se sitúa en un tercer grado o nivel. Por el otro, se señala que la poesía cultiva la parte inferior del alma, no la parte racional. Seguidamente, el texto aborda el tema de la inmortalidad del alma. Demuestra su inmortalidad a través de un argumento que destaca que los males de una cosa la destruyen. En cambio, los males del alma, la injusticia, la cobardía, ni los males del cuerpo la destruyen, y que esto se debe a que es inmortal. A continuación, retoma las ideas trabajadas en torno a las recompensas de lo justo, sin dejar de sostener que la justicia vale en sí misma y no por sus consecuencias. Demuestra que si nos atenemos a estas, actuar justamente es más beneficioso. En efecto, la justicia termina siendo reconocida y valorada tanto por los dioses como por los hombres. Por último, el libro y la obra concluye con un mito, el mito de Er. Este refiere a lo que sucede tras la muerte. Luego de ser juzgadas y pasar 1000 años de castigos o de recompensas, las almas deben escoger, al renacer, entre modos de vida muy distintos. En este libro, el último de la República, se retoma el diálogo acerca del lugar de la poesía en la fundación del Estado ideal y se ratifica la no aceptación de la poesía imitativa. Sobre esto se añade o se precisa uno de los argumentos ya esbozados: la incidencia de la poesía en la parte inferior del alma, la irracional o apetitiva. Para comprender esto es necesario evocar la distinción de las partes del alma que se desarrolla en el libro 4. ¿Cómo se divide el alma? Se divide en 3 partes, que se condicen con los 3 géneros o comportamientos existentes en el estado. Una parte del alma es la racional, que se corresponde en el estado con los consejeros y que, como su nombre lo indica, tiene que ver con el predominio de la razón y la búsqueda del conocimiento. Otra parte del alma es la fogosa. Esta se vincula con el ímpetu, con la cólera, en la medida en que nos mueven a actuar y que, si se somete a la parte racional, adquiere una connotación positiva. Esta encuentra como correlato a los auxiliares, a los guerreros del Estado. Finalmente, y con la jerarquía más baja, una parte del alma es irracional o apetitiva. Esta se liga a los deseos, se activa cuando se ama, se tiene hambre y sed, y se excitan los apetitos y los placeres. Su paralelismo en el Estado lo representan los comerciantes orientados únicamente a la búsqueda del lucro personal. En el marco de esta caracterización del alma, Platón advierte que las obras de los poetas trágicos y de todos los que hacen imitación son la perdición del espíritu de quienes las escuchan cuando no poseen el saber acerca de cómo son realmente las cosas. Para desarrollar este argumento se concentra en Homero, ya que considera a este como el maestro de los poetas trágicos. Pero, ¿por qué las obras de los poetas producen este efecto tan nocivo? Para comprender esto, es imprescindible que profundicemos en el concepto de imitación y que hagamos mención a la ontología platónica. Veamos. Platón postula que hay una idea para cada multiplicidad de cosas
a las que se le da el mismo nombre. Esto puede comprenderse más fácilmente con un ejemplo. Existen muchas sillas de distintos tamaños, materiales, colores, etc. Pero solo hay una idea de silla, esto es, un solo concepto acerca de qué es una silla. Dicho de otro modo, a la multiplicidad de objetos que comprendemos con el mismo nombre, este de mimbre, aquel de plástico azul y ese de madera barnizada, les corresponde una única idea, la idea de silla. En virtud de esta idea, llamamos al objeto de mimbre, al de plástico y al de madera, silla. Ahora bien, cuando el artesano, en este caso un carpintero, se propone realizar una silla, dirige su mirada hacia la idea de silla. En efecto, el artesano no fabrica la idea de silla, esta preexiste, sino que fabrica la silla teniendo en cuenta el modelo representado en la idea. De este modo, el artesano fabrica esta silla particular, imitando la idea universal de silla. Ahora bien, ¿quién produce la silla? El carpintero. Pero aquí, nuevamente, cabe una aclaración. El carpintero hace una silla particular, pero no la idea de silla. Por tanto, no fabrica lo que realmente es, sino algo que es semejante a lo real, pero no es lo real. De esta forma, y conectando esta idea con el arte, son tres las sillas. Una, la idea de silla, la silla en sí, su esencia y su más alto grado de realidad, y que podemos decir, metafóricamente, que ha sido fabricada por Dios. Luego está la silla particular, que toma como modelo a la idea de silla y que fabrica el carpintero. Y en tercer lugar, el más alejado de la realidad, está la imagen de la silla, que toma como modelo la silla fabricada por el carpintero y que hace el pintor. Esta idea fue plasmada en el terreno del arte por Joseph Kosuth en 1965 con su obra Una y tres sillas. A propósito de esto, y a fin de resaltar el carácter imitativo de todo arte, Platón menciona la existencia de un artesano que es capaz de producir todo lo que hay, plantas, animales, la luna, el cielo, etc. ¿Cómo podría lograr esto? La respuesta es simple, a través de un espejo que refleja todas esas cosas. Sin embargo, lo que produce el espejo no es la verdad, los objetos reales, sino apariencias de lo verdaderamente real. Y esto mismo, según el argumento, es lo que hace el artesano. Al igual que el espejo, el pintor pinta la silla, produce una apariencia, pero no la silla real. De acuerdo al esquema de Platón, el carpintero es artesano de una silla. En cambio, el pintor es imitador de aquello de lo cual el carpintero es artesano. En consecuencia, el artista, en este caso el pintor, es un imitador que elabora una obra que ocupa el tercer lugar a partir de la idea, naturaleza o esencia. En rigor, lo que el pintor imita no es la idea, la esencia, sino las obras de los artesanos. No imita las cosas, tal como son, no imita la realidad, sino la apariencia. Por tanto, el arte mimético del pintor, y lo mismo le sucede al poeta trágico, en tanto también es un imitador, está lejos de la verdad. Por esta razón, el pintor produce todas las cosas, pero toca apenas un poco de cada una, su imagen. Retrata a un zapatero o a un carpintero, aunque no tenga ninguna experiencia en el arte del zapatero o del carpintero. Con todo, y aquí comienza a vislumbrarse uno de los problemas prácticos de este enfoque sobre el arte,
Si se trata de un buen pintor, al retratar al zapatero o al carpintero y mostrar su cuadro de lejos, puede hacerle creer a los niños y a los hombres insensatos que se trata de un carpintero o un zapatero de verdad. En función de este análisis, si alguien expresa que conoce todos los oficios, como un pintor que pinta a un zapatero o a un carpintero, debe replicársele que no se trata de conocimiento, sino de mera imitación, ya que no es posible conocer todas las cosas. A partir de este marco teórico, examina lo que sucede en las tragedias, tomando como referencia la obra de Homero. ¿Por qué? Porque suele atribuírseles a los poetas el conocimiento de todas las artes, de todos los asuntos humanos en relación con la excelencia, e incluso los asuntos divinos, porque es necesario que, al tratar sobre estos temas, el buen poeta componga con conocimiento. De allí que se proponga examinar si esto efectivamente es así, o si las obras de los poetas están 3 veces alejadas de lo real. Para dar lugar a esta indagación, la lleva a un terreno práctico y se formula la siguiente pregunta: si los poetas realmente son entendidos en las cosas que imitan, ¿por qué no se dedican directamente a hacer esas cosas? Por el contrario, lo que sucede no es eso. Los poetas, en vez de curar, imitan los discursos de los médicos. A su vez, dado que los poetas escriben sobre el arte de gobernar, se pregunta cuál fue el estado que Homero gobernó, y puesto que también tratan en sus obras sobre la guerra, ¿cuál se libró bajo su conducción? En este mismo sentido, observa que tampoco se encuentran obras propias de un sabio ni experiencias en las cuales Homero haya dirigido la educación de algunos o que haya tenido discípulos. De esta forma, el planteo de Sócrates desemboca en que, si verdaderamente hubiesen tenido la capacidad de educar, habría tenido muchos discípulos y, por tanto, al no haber contado con discípulos, de esto se deriva que Homero no fue un gran educador. A través de este razonamiento, concluye que los poetas son imitadores de imágenes de la excelencia y de las otras cosas que crean, sin tener nunca acceso a la verdad. El poeta, en consecuencia, solo se basa en el arte de imitar y colorear con palabras y frases. Se trata de un creador de imágenes, un imitador que no está versado en lo que es. Luego, profundiza el argumento que viene desplegando. Se pregunta acerca de quién sabe acerca de las cosas, si el que las usa, el que las hace o el que las imita. Responde que el que usó una cosa es el más experimentado en ella y que puede informar al fabricante sobre sus cualidades buenas y malas. En virtud de esto, el imitador, que ni hace ni usa, no tendrá conocimiento ni opinión recta sobre las cosas que imita en cuanto a su bondad o maldad. Por ende, la obra del imitador es asimilada a un juego, algo que no debe ser tomado en serio. A continuación, añade un nuevo elemento. Todo arte mimético realiza su obra lejos de la verdad y se asocia con aquella parte de nuestra alma que está lejos de la sabiduría. En suma, el arte poético es algo inferior que, conviviendo con algo inferior, engendra algo inferior. En esta línea añade que la poesía imitativa imita a los hombres que llevan a cabo acciones. Pone el foco en el modo en que los hombres son retratados y atiende al comportamiento de los hombres en ciertos momentos. ¿Cómo se comportan los hombres frente a una desgracia? El hombre razonable la sobrelleva mejor que los demás, ya que modera su dolor. Y esta forma de combatir el dolor y comportarse moderadamente será mucho más evidente cuando es visto por sus semejantes que cuando está en soledad. En efecto, en soledad daría gritos por los que sentiría vergüenza si alguien lo escuchara o viera. A partir de esta observación extrae la siguiente conclusión.
La razón es la que induce a resistir, mientras que la afección es la que arrastra hacia el sufrimiento. De estos dos movimientos antagónicos desprende que hay dos partes del alma. También deduce una conclusión práctica. Lo más positivo es guardar el máximo de calma en los infortunios y no irritarse, dado que no se gana nada al afrontarlos con cólera. En efecto, la aflicción es un obstáculo para reflexionar sobre lo acontecido. Por tanto, la mejor parte de nosotros es la que está dispuesta a obedecer este razonamiento. Por el contrario, la parte que conduce al recuerdo quejumbroso de lo acontecido es la parte irracional y amiga de la cobardía. Frente a estas dos alternativas, afirma que la parte irritable es la que cuenta con imitaciones más abundantes y variadas por parte de los poetas. En cambio, el carácter sabio y calmo no es fácil de imitar. Esto significa que el poeta imitativo no se relaciona con esta parte mejor del alma. Su habilidad, si se aboca a agradar a la gente, a lo popular, se relaciona con el carácter irritable debido a que éste es fácil de imitar. En resumen, trazando un paralelismo entre el poeta y el pintor, dice que ambos producen cosas inferiores en relación con la verdad y también que tratan con la parte inferior del alma y no con la mejor. Por eso no serán admitidos en un estado que vaya a ser bien legislado, dado que despiertan la parte irracional del alma mientras echan a perder la racional. Seguidamente, Platón elabora la mayor acusación contra la poesía, que daña a los hombres de bien. ¿De qué modo? Pone un ejemplo. Cuando se oye a Homero o alguno de los poetas trágicos que imitan a algún héroe en medio de una aflicción en la que se lamenta largamente, esto provoca en el espectador regocijo y cierta simpatía y elogios hacia el poeta. Sin embargo, cuando esto nos ocurre a nosotros, elogiamos la actitud contraria, guardar calma y aguantarnos, ya que esto es lo que corresponde a un varón. En pocas palabras, la parte del alma que reprimimos en las desgracias personales, la que nos lleva a las lágrimas y a lamentarnos, es la que los poetas deleitan y satisfacen. Lo mismo sucede en el caso de la comedia en relación con las cosas ridículas. Ciertamente, las payasadas que a uno le avergüenzan en las conversaciones privadas son exaltadas en las obras de la comedia. Otro tanto podría decirse de la pasión sexual y la cólera, que son exaltadas cuando deberían sacarse. Por estas razones, propone la expulsión de los poetas, algo que, al mismo tiempo, implica reconocer su influencia en la sociedad de su tiempo. Tal es así que remarca que Homero ha educado a la Hélade y que muchos disponen de su vida como lo prescribe en sus poesías. En palabras de Platón, no obstante quede dicho que, si la poesía imitativa y dirigida al placer puede alegar alguna razón por la que es necesaria que exista en un estado bien gobernado, la admitiremos complacidos, conscientes como estábamos de ser hechizados por ella. Así, Platón invierte la carga de la prueba y les propone a los amantes de la poesía que aleguen a su favor, señalando no sólo que es agradable, sino también beneficiosa respecto de la organización política, así como de la vida humana. Muchas gracias.